noches, Gustavo. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, tomando nota de algunas declaraciones, podría decirse desopilantes que hemos tenido hoy de funcionarios. Por supuesto que sabe de qué estoy hablándole, ¿no? Sí. Bueno, nuestro hashtag esta noche es Pobre Pinedo. La verdad que yo no sé si se burlan de la gente porque justamente Pinedo, que es un hombre que no necesita vivir de un sueldo, está diciendo que no puede vivir con 83.000 pesos. Son declaraciones muy provocativas hacia la sociedad y muy en contra de la propia dirigencia política, porque lo que hacen es producir en el seno de la sociedad un sentido antipolítico. Porque si Pinedo no puede vivir con 83.000 pesos, ¿qué le queda a un jubilado de la mínima, a un docente, a un empleado de la salud? Que enseguida vamos a mostrar cuánto ganan. Bueno, nos dedicamos a eso. Está con un amigo suyo acá que lo quiere saludar, ¿eh? ¿Quién es? ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. Darío Villarruel, ¿cómo anda? Pero Darío, querido, felicitaciones también por la llegada a Radio 10 desde mañana. Seguramente vamos a estar hablando de 7 a 10 sábados y domingos. Darío Villarruel, un fuerte abrazo, mi amigo. Muchas gracias, mañana hablamos. Gracias. La leyenda continúa, la leyenda Villarruel continúa. Gustavo, fuerte abrazo para todos. Bueno, buen fin de semana, Víctor Hugo. Muchas gracias, ¿eh? Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1. En la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan o inventan, muchos. Aquí estamos, como todas las noches, para mostrarte justamente. Hoy nos va a acompañar nuestro colega Darío Villarruel. Justamente tenía otro motivo, pero se produjo hoy un acontecimiento, por así decirlo, judicial, porque la Cámara Federal, en un fallo que enseguida Darío Villarruel lo va a desmenuzar, pero es bastante escandaloso, y además el momento, porque estaban totalmente pasados los tiempos de la Cámara Federal, muy pasados los tiempos, y casualidad que en otra semana muy difícil para el gobierno, hoy viernes, la Cámara Federal, en fallo dividido, anuncia que ratifica el procesamiento por una causa que hasta la propia Elisa Carrió dijo que no tenía ni pie ni cabeza, como es dólar futuro. Pero, casualidad, en una semana muy difícil para el gobierno nacional, que haya salido hoy este fallo, lo vamos a estar analizando enseguidita con la seriedad y la objetividad que lo caracteriza, muy conocedor de los temas judiciales y muy conocedor de los pasillos de tribunales, a Darío Villarruel, que a partir de mañana comienza y se suma a la programación de Radio 10, sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Así que bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias por la onda, y vamos a explicar el tema del dólar futuro, porque estaríamos en que sería como un gobierno de los jueces en el futuro, si ante cualquier cuestión de política económica, decidida políticamente, un juez dice, esto está mal, esto es delito. Peligroso. Sí, muy peligroso. Y además vamos a ir con esto, te voy a preguntar, con esta obsesión que tienen algunos medios que se preguntan todo el día si Cristina puede ir presa, ¿no? Lo debería decir un juez, pero con pruebas. ¿Qué cosa, qué hizo, cómo fue? Y después de una condena, de un juicio oral, que quede firme en calidad de cosa juzgada. Falta un montón, si es que eventualmente hay elementos para juzgarla y condenarla, ¿no? Bueno, tenemos mucho para conversar enseguidita con Darío Villarruel, pero además vamos a estar hablando esta noche, ¿no?, de estas declaraciones del senador nacional Federico Pinedo, que realmente son un atentado contra la política, porque lo que producen este tipo de declaraciones, diciendo alegremente que él, un senador nacional, que justamente él, Federico Pinedo, un hombre que no necesita de la política para vivir, porque viene de un pasado y de una familia muy acomodada económicamente, que diga que no puede vivir con 83.000 pesos por mes, es una burla a la sociedad. Es una burla a la jubilación mínima, es una burla al maestro que no gana eso, es una burla al médico, es una burla
a mucha gente que este año está quedando desocupada, suspendido. Enseguida vamos a mostrar esta nueva semana cómo cierra con suspensiones y gente echadas de fábrica. Una realidad que en otros lugares no te muestran, que tratan de ocultar, pero es una dura realidad, la de mucha gente que está quedando desocupada o suspendida. Y frente a eso, tolerar este tipo de declaraciones de un dirigente político que le hace mucho daño a la democracia, mucho daño al sistema político, porque lo que produce justamente es una reacción en contra de la política que es fundamental, que es la base de sustentación de la democracia. Y este tipo de declaraciones producen una reacción en contra de la política. Vamos a ver, a repasar y a escuchar del propio Federico Pinedo lo que dijo hoy. Aumentó el 18% en el bolsillo porque casi todo se lo lleva el aumento de impuestos a las ganancias, ¿no? Y como nos pasa a todos, ¿no? Como le pasa a algunos, a los que tienen ingresos relativamente altos. ¿Cuánto gana usted como presidente provisional del Senado? Igual que todos los senadores, 83.000 pesos. En el marco de la Argentina de crisis, ¿no sería un gesto decir, bueno, este año no nos aumentamos? Bueno, lo que pasa es que con una inflación del 35% es difícil, ¿no? Y muchos viven de eso, ¿no? Vivimos de eso. ¿Cuánto gana usted como presidente provisional del Senado? Igual que todos los senadores, 83.000 pesos. Bueno, lo que pasa es que con una inflación del 35% es difícil, ¿no? Y muchos viven de eso, ¿no? Vivimos de eso. Bueno, gano 83.000 pesos y con una inflación del 35% es difícil, dijo hoy Federico Pinedo. Recordemos, acá también se produce otra cuestión fundamental, que cuando los presidentes de la Cámara de Diputados, de senadores, deciden aumentarse el sueldo, hubo una declaración hasta del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que les pedía a los diputados, ¿se acuerda? Hace 2 semanas atrás, que revean esa situación. Hasta los propios diputados de Cambiemos, lo contamos en su momento, votaron en contra de rever esa situación. Votaron en contra de la opinión hasta del propio presidente de la Nación. Y tuvo, por decoro, por dignidad y porque era insostenible la presión, y porque tal vez lo sentía así, a la madrugada de esa sesión el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que tomar él la decisión de anular el aumento. Ahora, llamativamente, en la Cámara de Senadores, todo el aumento sigue vigente, porque no se encuentra una autoridad en este momento en el Senado que presida una sesión para analizar este tema. O no la quieren encontrar, o los senadores no quieren rever lo que van a cobrar de sueldo. La verdad que, reitero, es que la dirigencia política en la Argentina no ha hecho el ajuste que muchas veces se le ha pedido a la sociedad. En un marco de recesión de la economía como se vive en estos momentos, la dirigencia política en la Argentina no quiere hacer el ajuste. Y vamos a comparar, las comparaciones son feas, pero vamos a comparar. Ya que Pinedo no puede, o otros senadores, un docente cobra 9.072 pesos. Jubilado, 5.661 pesos. Los médicos, entre 12.000 y 16.000 pesos. Y también vamos a recordar, porque no es el único, ¿no? No es el único. También el otro día el diputado Eduardo Madeo dijo que no podían no cobrar eso porque si no iba a haber o pobres o chorros sentados como diputados, ¿no? O también lo que en su momento dijo en estas comparaciones que están al borde de lo que yo denomino la soberbia de clase de algunos funcionarios del gobierno, ¿no? Cuando el ministro de Hacienda, Prat Gay, para justificar lo injustificado de los tarifazos, dijo, son 3 pizzas, muchachos. Cuando mucha gente vive
con 3 pizzas. Entonces, la verdad que la dirigencia de nuestro país tiene que comenzar a cuidar el valor de las palabras, porque hieren susceptibilidades a diario. Y reitero, Pinedo no puede salir a decir que no le alcanza 83.000 pesos cuando no los necesita, realmente no los necesita. O vamos a comparar también, ¿se acuerdan la famosa frase en su momento de Domingo Felipe Cavallo? Que no solamente mandó a lavar los platos a los científicos, sino que también, ¿qué dijo Cavallo en su momento? También hay algunos cables periodísticos y algunas repercusiones a partir de la versión de que usted habría dicho que usted necesita 10.000 pesos para vivir en la Argentina de hoy. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas, pero imagínese, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena, mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Obviamente, viajo bastante a Córdoba, tengo mi casa y mi auto en Córdoba, así que obviamente que yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Yo obviamente vivo en un nivel, dada las responsabilidades que tengo, que me insumen 10.000 pesos por mes. Y lo que he dicho es que además de los 1.800 que gano como ministro, sigo cobrando el sueldo, tengo una licencia con goce de sueldo en lo que era mi trabajo habitual en la Fundación Mediterránea. Perdón, lo que yo gasto para vivir y la forma como yo financio mis gastos no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra cosa excepto que lo que es mi estilo de vida y de mi familia que yo tenía antes de estar en este cargo y que voy a mantener después que esté en este cargo. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno, Darío. Y la verdad que el tiempo pasa, pero la historia se repite, ¿no? Ahora con un poquito más de dinero, pero lo que decís vos, la lectura es que, dada la crisis, dada el ajuste, dada los despidos, la verdad que los legisladores, y esto no es hacer antipolítica, deberían tener en cuenta esa situación para que no ponga mal a la gente, porque la gente ve los sueldos de los maestros, los docentes, de todo tipo de operario, y la verdad que los números no cierran, teniendo en cuenta que ellos son la caja de resonancia de la democracia. Totalmente. Bueno, está esta noche con nosotros Miriam Bregman, que la culparon porque el bloque de izquierda, junto a Néstor Pitrole, a Nicolás del Caño, en la Cámara de Diputados pidieron, ¿no? Y bueno, ya lo comentamos el otro día, que Eduardo Madeo le dijo que cómo ustedes van a salir a decir eso, que van a ver todos... Lo comentamos como pobres, por la radio, sí. Pobres o chorros, no sé qué iban a decir. Y ahora, pobre Pinedo. Pobre Pinedo, no, la verdad que está muy bien elegido lo que ustedes pusieron porque es bochornoso, es una burla. Ayer salió un estudio que dice que solo el 37% de los trabajadores argentinos tienen lo que se considera un empleo en condiciones de normalidad. El resto tiene trabajo precarizado, bajos salarios, distintas formas de subcontratación. Y que él diga esto, la verdad es que es ofensivo con las familias trabajadoras. La mitad de las familias trabajadoras de la Argentina cobra menos de 14.000 pesos por mes, una familia completa. O sea, la mitad vive con menos de 14.000 pesos por mes. Y que esta casta política se reivindique para sí, se perpetúe para sí estos privilegios, la verdad es que es ofensivo. Nosotros tenemos hace 3 años presentado con Nicolás del Caño un proyecto donde proponemos que todo funcionario político cobre como un docente y mientras tanto eso se discuta, nosotros aportamos a distintas luchas y causas populares el resto de la dieta, pero eso lo hacemos mientras tanto. Nosotros queremos que todos cobren como un docente. No, y además el momento en que está Leonardo Grosso esta noche aquí también con nosotros, hay un sector muy importante de movimientos sociales que están pidiendo un salario social, ¿no? Y que justamente se niegan a tratarlo en el Congreso o que el gobierno no quiere. Declaraciones de estas son muy hirientes para un sector de la sociedad que realmente no puede sostenerse hoy, ¿no? Pensá que el otro día un periodista me preguntaba acerca del salario social y la emergencia social que pretendemos declarar y yo le contaba que este año yo soy de San Martín, vivo en San Martín y milito en San Martín. Este año nosotros abrimos 6 merenderos en San Martín. Nosotros no abríamos merenderos y comedores hacía años, tratábamos de cerrarlos, de hecho. Digamos, ¿no? Esta es la situación social por abajo y por arriba un tipo como Pinedo de esa procedencia. Y recordaba también, veía a Cavallo,
Mi abuela era pensionada y cobraba 143 pesos, yo me acuerdo, 143 literal, y Cavallo pedía vivir con 10.000, ¿no? Esto es lo que terminó en el que se vayan todos, ¿no? Si tomamos los mismos caminos. Son abismos, Gato, buenas noches. Hola, buenas noches, Berco. Te quería agregar 2 datos para ilustrar estos abismos. Hace 2 semanas se lo empezó a ver al viceministro de Trabajo en el country donde vive, pilotear su nuevo vehículo. Su nuevo vehículo es una Dodge Ram. No sé si la conocen, vale 750.000 pesos. Es una nave blindada, 4x4, una cosa absolutamente ostentosa. Y también un par de semanas atrás, un ministro de la provincia de Buenos Aires alquiló la casa más fastuosa del country Los Cardales. Son niveles de vida que... en muchos casos, como decías Cavallo, tenían antes, es cierto, pero que en este contexto, en un contexto en el que, por ejemplo, el viceministro de Trabajo participa de negociaciones por un bono de 2.000 pesos para los trabajadores, bueno, contrastan mucho. Hay 2 cuestiones curiosas en el tema. La primera es que Amadeo vincula directa y estrictamente la honestidad o la ética de un funcionario al salario que tiene. Digo, no es que no hay que robar porque se cobra poco, no hay que robar básicamente. Esto es el punto principal. Y el segundo, que este tipo de cuestiones, como lo que plantea Pinedo, está también en la lógica de lo que planteó Michetti o Fraga en algún momento cuando dijeron que había determinado segmento de la sociedad que merecía viajar al exterior, comprarse el televisor más caro, tener el teléfono más caro, pero que había otros sectores que con los salarios de empleados no podían hacer eso y que esa era la fiesta que había que pagar. Iván Petrella, buenas noches. ¿No le hace mal este tipo de declaraciones a la propia dirigencia política? Buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. A ver, en primer lugar, déjame decir, yo lo conozco mucho a Federico Pinedo, conozco la familia. Federico es alguien absolutamente transparente, honesto. Pero este y tipo que no de le vas a encontrar no está en discusión eso, ¿no? Y que no le vas a encontrar discusión. nunca nada extraño. Pero ¿cómo puede decir esto? Gustavo, al mismo tiempo, comparto mucho las opiniones que se dieron recién en este programa. Creo que todo político tiene una responsabilidad superior y tiene que ser extremadamente sensible, especialmente cuando el país vive también un contexto sensible. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso el proyecto de Miriam, a mí me parece un proyecto muy interesante. Pero hasta el propio presidente lo dijo y en su momento no le hicieron caso al propio presidente. Fui legislador 2 años y sé lo que es el momento del aumento del sueldo cuando uno tiene esa sensibilidad. Y como vos bien decís, hasta Mauricio Macri, el presidente, reconoció este hecho. Ahora, lo que venían diciendo ustedes también me parece central. Es muy peligroso abrir una brecha entre la política y la ciudadanía, ¿no? Que haya una distancia enorme que lleva también a las grandes crisis de representación. Sí, pero yo estoy de acuerdo, Iván, con eso. Por eso yo digo, justamente soy un defensor de la política y muchas veces desde la propia política se tiran un tiro en los pies. Porque con este tipo de declaraciones justifican a los torpes que no quieren la política. Pero es que no estoy en desacuerdo. Y además porque la política en la Argentina nunca ha hecho un ajuste. De la misma manera, es que esa es la pregunta. De la misma manera que creas una brecha enorme entre la gente y la política cuando encontrás un secretario de Obras Públicas guardando millones y millones de dólares y de euros en un convenio. Exactamente. O cuando encontrás una presidenta con una declaración jurada en blanco de 4.500.000 y después en la caja fuerte de la hija encontrás eso en efectivo. Hay una brecha entre la gente y la política que es real porque venimos de, no una década, de un par de décadas donde la política está directamente asociada con la corrupción y por eso, desde el gobierno de Cambiemos, estamos impulsando una profunda reforma política. Está bien, pero no llega a esa reforma política. Disculpame, Iván, ahí no estoy de acuerdo. Porque la reforma política que ustedes están impulsando es solamente la boletita y el chip. Acá tendría que verse la reforma política. Porque con estas declaraciones lo que hacen es defienden una casta. Porque Pinedo, Iván, ¿Pinedo necesita del sueldo de legislador para vivir? Pinedo vive su sueldo. No, vive de su sueldo. Vive su sueldo. Por favor. Seguro. Pero para cerrar el concepto, porque estábamos hablando de la reforma política, que son las reformas de fondo que hace falta para mejorar la política, que puede incluir cosas como lo que dijo Miriam antes en el programa, también incluso. Pero si vos tenés, por ejemplo, el fin del reeleccionismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un paso enorme, donde ustedes se abstuvieron, si mal no recuerdo. Si vos tenés el acceso a la información pública que transparenta las decisiones del Estado, donde creo que los partidos de izquierda, si mal no
si mal no recuerdo, votaron en contra. ¿Qué cosa? Si vos tenés la ley del arrepentido. No. Si tenés la ley del arrepentido. La ley del arrepentido es una cortina de humo que yo en persona voté en contra porque es la cortina de humo más grande que vi en mi vida. El arrepentido existe para narcotráficos de hace años y el narcotráfico no paró de crecer en la Argentina. El arrepentido existe el lavado de dinero y el lavado de dinero es récord en la Argentina. Entonces yo nunca vi una cortina de humo más grande que la ley del arrepentido. La ley del arrepentido se llamaba José López. Es lo que hace posible. Es lo que hace posible. Nosotros queremos que se averigüe cuánto se robaron, que devuelvan la plata. Todos esos lemas que ustedes dicen no es con la ley del arrepentido. Igual no hay muchos. No es con la ley del arrepentido. Si me dejan redondear. No, es que la Argentina es una ley que fracasó, entonces es una gran cortina de humo porque se investigan la corrupción, caen todos los amigos y los primos del presidente. Yo digo desde el punto de vista jurídico, solamente para cerrar, porque ojo, no estoy en desacuerdo de nuevo con lo que dice Miriam. Claramente, ninguna ley funciona sin voluntad política. Digamos, las leyes que existían durante el kirchnerismo, acabas de resaltarlo, y creció el narcotráfico, creció la corrupción, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, nadie puede negar que la ley del arrepentido en Brasil fue una herramienta fundamental para derrocar una presidenta. Para derrocar a una presidenta, si lo querés poner esos términos, pero también para meter en la cárcel una enorme cantidad de empresarios que vivieron de la corrupción y la asociación con el Estado. Sí, pero también sirvió para el impeachment. También sirvió para el impeachment. Sirvió para el impeachment. Toda ley. Van a investigar a la Argentina, investiguemos la obra pública. Yo estoy de acuerdo. Me parece un poco hipócrita cuando Cristina Kirchner dice hagamos una auditoría porque ella fue presidenta y la podría haber hecho durante años la auditoría. Pero que hay que investigar la obra pública, hay que investigarla, abrir todos los libros de las empresas, que vayan desde Lázaro Báez hasta Calcaterra, porque en la Argentina todos terminaron millonarios, incluida la familia del presidente Macri, que se enriqueció con... ¿Estás de acuerdo con eso? Porque además, se enriqueció con la obra pública durante la dictadura militar y los años sucesivos. Con investigar a todos. Digamos, es un eje central de este gobierno, y por eso también tenemos un proyecto de ley que vamos a estar presentando para transparentar la obra pública. Ahora, estas son las cosas que me faltan. En el proyecto... Contrataciones público-privadas es exactamente lo opuesto. La ley que piden las empresas transnacionales... Esa es otra ley. Esa es otra ley. Bueno, porque esa la que se acaba de votar es exactamente en el sentido contrario. Es todo para las empresas transnacionales para que se vengan a quedar... ¿Les van a pagar en dólares? Le sacan todo tipo de responsabilidades. Son leyes que existen en otras partes del mundo y que se usan para facilitar la obra pública. Son leyes que existen en otras partes del mundo. No estamos inventando la rueda. Yo me pregunto, la reforma bonaerense, ¿no?, que limitó las reelecciones de los intendentes, que fue tan celebrada, ¿no podría haber limitado, por ejemplo, también los sueldos de los intendentes? El sueldo se fijó, por ejemplo... El financiamiento de las campañas. El financiamiento de las campañas es otro escándalo, pero el intendente de campaña... Estábamos viendo recién los $10.000 que cobraba Cavallo en el 1 a 1. Así que no es nada ahora, ¿no? Hoy no son nada 10.000 pesos, pero serían hoy 150.000 pesos. Bueno, el intendente de Campana se fijó en 244.000 pesos mensuales el sueldo. Es más de lo que cobraba Cavallo en dólares en ese momento, y si cualquier índice de precio que tomemos aumentó menos que eso en este tiempo. O sea, pero la pregunta, Alejandro, me parece que es al revés. Es por qué estos empresarios, los sectores del poder que viven pidiendo ajuste a los trabajadores, ajuste a los jubilados, ¿por qué no piden ajustar las dietas de los políticos? ¿No será porque estos políticos son los que llevan sus intereses adelante? Porque si no se pierde, ¿para qué intereses gobiernan? A mí lo que me llamó la atención, Iván, y sabés que para tu tranquilidad, porque mandaste recién una chicanita, acá siempre se te escucha y se te respeta mucho, por eso te invitamos. No, y te agradezco la invitación. Y lamento que porque gran parte de lo está opinando como nosotros, porque a mí lo que me llamó la atención en su momento, cómo frente a eso que hasta el propio presidente ese día les había pedido, actuaron corporativamente, dijeron el sueldo es mío, como la Ferrari en su momento, dijeron el sueldo es mío, no se toca. Ni los de Cambiemos escuchaban a su propio líder en eso. Entonces, esas son las cuestiones que a la sociedad, creo que todos estamos de acuerdo, le producen un escozor, porque dice, estos tipos viven siempre y nosotros que no nos alcanza para llegar a fin de mes. Sumado por eso, Gato, sumado a la política económica, porque la verdad es que el despliegue de política económica que viene haciendo el gobierno de Cambiemos, que deja fuera a todo el mundo y que mejora las condiciones del sector privado, que es un sector muy poderoso pero muy chiquitito, genera o profundiza esta escandalización. El 2001 no vino solo porque Cavallo decía esas cosas, sino porque la mayoría de la gente se moría de hambre, porque vos tenías que organizar en la barriada de los merenderos para que la gente pueda comer, y entonces esa reacción se iba profundizando. Y hoy ustedes están por esos dos caminos, por estas declaraciones de Pinedo, por un lado, por esa defensa
corporativa que hacen de la política y esas reformas decorativas, porque es como decía Miriam recién, reforman el papelito, la boletita, pero no el financiamiento de las campañas, ¿no? Y por el otro lado, la política económica, porque la verdad, muchachos, que yo me hubiese encantado escucharlo a Pinedo ser tan solidario con los muchachos de los sindicatos cuando se estaban discutiendo paritaria, ¿no? Hay inflación, tendría que haber sido más solidario con los sectores sociales ahora cuando queramos discutir la emergencia social en el Congreso. Bueno, ahora seguimos. Querías, perdón. Iván, no, iba a agregar un comentario. Sí. Yo no sé qué va a hacer el Senado, la verdad. Confío que van a rever la medida y que lo van a discutir de manera honesta y transparente. Pero bueno, eso no lo puedo garantizar, no participo el Senado. Pero creo que tengo que decir que yo creo que ningún gobierno ha hecho en tan poco tiempo tanto para cuidar a las personas que menos tienen. ¿Quiénes son las personas que menos tienen siempre en una sociedad? Los más jóvenes, los más chicos y los ancianos. Incorporamos este año a 1 millón de chicos a las asignaciones familiares. Hicimos la reparación histórica a los jubilados cuando en el gobierno anterior, ¿qué se hacía en los casos de los jubilados? Se apelaba para que se murieran en el camino. Y a nosotros nos parecía un escándalo. Pobres en este país. Un escándalo. Lo dice la UCA. Lo dice tu propio INDEC. La UCA. Hay el 30% de la gente por abajo de la línea de pobreza. ¿Sabés qué? Eso se resuelve con política económica, no con migajas. Nuestro INDEC no miente. Son vasitos de agua en el desierto. Nuestro INDEC no miente. Y la UCA, ya que sacaste el tema, también dice que la pobreza en la Argentina aumentó del año 2011 al 2012. Del año 2012 al 2013, del año 2014 al 2015. La pobreza, lamentablemente en la Argentina, es un fracaso de la misma casta política de la cual hablan ustedes. ¿Me permiten y que Cambiemos viene a cambiar justamente. Ahora seguimos con el debate, sigo con la presentación. Justamente hoy, hablando, lo decía al inicio del programa, hubo y se conocieron nuevas suspensiones y también despidos. Hacemos toda la semana un recuento y lamentablemente se han sumado más. Lo vamos a repasar hoy. En distintas provincias, además, en el interior de nuestro país. Bueno, Alpargatas, que es un emblema de nuestro país. En la fábrica Alpargatas, 3.600 empleados afectados están suspendidos y después se les dan vacaciones. Gato, los empleados de Alpargatas, que depende de una empresa brasileña, hacen denim, tela de jean. El denim que no hace Alpargatas, ahora que está cerrada, son jean que no se van a confeccionar después. O sea, es una garantía de que esto va a generar un efecto cascada. Sí. Es importante notarlo. Sí, no, es tremendo eso. En La Rioja también se conoció hoy 263 despidos en empresas Hilados y Colortex. Esto también producto de la importación. La industria textil, metalúrgicos, 8.000 despidos y 20.000 suspensiones. El quita de aranceles a computadora dejaría, están calculando desde el sector, a 3.000 metalúrgicos más sin empleo. 4 químicos despedidos en Quipro, Sociedad Anónima Campana. La empresa cerró la planta de Campana. 20 trabajadores menos del frigorífico General Hacha, que recorta empleos con retiros voluntarios. Se suman a otros que hubo las semanas anteriores. Y en Tierra del Fuego, 170 nuevos despidos en empresas BGH y el grupo Mirgor. Los contratos se vencían y no fueron renovados. Mirgor, dicho sea de paso, fundada por el presidente y su amigo de la infancia, Nicolás Caput. Bueno, y hoy también se conoció la decisión de la Cámara Federal porteña de ratificar el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Darío, que sos el hombre entendido en la materia. Bueno, 40 fojas. Para eso se tomaron 4 meses, porque hubo un montón de recusaciones, de planteos, y finalmente firmaron 2 de los 3 jueces, porque uno está de licencia, el doctor Horacio Catani. Si uno lee el fallo, de alguna manera ratifica indirectamente lo que dice Claudio Bonadío, pero no especifica el tipo penal, qué delito. Habla de una infracción, de que tanto la presidenta como habla de extralimitarse. Exactamente, se extralimitó. Pero ¿qué es más grave? ¿Una infracción administrativa o un delito? En todo caso... ¿Pero cómo que no pone un delito? ¿No califica? No, dice, se extralimitó en sus funciones. Sí. No pone... He hablado con varios abogados y es raro porque es como, te la debo,
seguimos adelante. Después vemos si en el juicio oral armamos algo. Claro, es como decir, acá hay una decisión, hay que ir contra la expresidenta, la procesamos, sea como sea, para seguir el show, y después Ahora, el juicio oral que se... ¿Cómo se explica que una Cámara Federal pueda tener un fallo tan endeble? Hace mucho tiempo que en esa sala la justicia salió por la ventana. Hay mucha presión de los grupos periodísticos hegemónicos. Vaya a leer algunos diarios para saber los adelantos mediáticos, las presiones, las adelantadas operaciones que habría en la Cámara de Casación por la causa de la denuncia de Nisman, para darse cuenta que los fallos no tienen mucho de jurídico. Lo puede leer cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de dólar futuro, una decisión de política económica. ¿Qué es más? El juez, en la causa, cuando Sturzenegger le pregunta, ¿podemos liquidar esto? Él contesta, ¿cómo no van a poder si es parte de una decisión de un gobierno de política económica? Entonces, hay que tener en cuenta algo. Quisieron darle cuerda a Bonadío, porque ¿qué pasaría si ahora a Bonadío le revocaban el procesamiento de Cristina Fernández? Bueno, lo iba a debilitar en otras causas. Bueno, está la que está buscando por todos los medios Bonadío de extradición a la patria, ¿no? Exactamente, y no nos olvidemos... Que quieren que caiga justamente la causa Nisman también en el despacho de Bonadío. No nos olvidemos, por lo trataste acá, que en el primer momento Bonadío hablaba de jefa de una asociación ilícita en el dólar futuro. Sí. Después se habló que le iba a meter presa. Cuando alguien le dijo, Bonadío, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando hacer? Bajó a una administración fraudulenta. Y la pregunta es esta, si no hubo dolo, no hubo intención de dañar al erario público, ¿de qué delito estamos hablando? Ojo, que de aquí a un juicio oral hay mucha agua que tiene que correr, capaz que no llega a juicio oral, y ojo, que si llega a juicio oral, que son otros 3 jueces, otros fiscales, puede ser el papelón histórico más grande de la justicia argentina. Ahora, hay una obsesión permanente y hay una agenda mediática indiscutible de cierto sector del periodismo y cierto sector del poder político que se lamentan, incluso que salieron a presionar hace 2 semanas atrás en conjunto sobre el gobierno, diciéndole, pero ¿cómo? ¿Ustedes no hacen nada para meterla presa a la expresidenta? ¿Y la justicia también está en lo mismo? Bueno, a ver, para meter presa a una persona, de acuerdo a nuestra legislación, ya lo sabe todo el mundo. Eludir la acción de la justicia mientras dure el proceso o perturbar la investigación, qué sé yo, apretar algún testigo, ocultar documentación. Cristina Fernández ha fijado domicilio, está derecho, se ha presentado siempre, y ahora ¿qué documentación se puede ocultar si le allanaron todo? Ya no hay más nada que allanar. Con lo cual no hay posibilidades jurídicas de que Cristina Fernández vaya a ser detenida antes de un juicio oral, una sentencia condenatoria que quede firme en calidad de cosa juzgada. Sin embargo, este run implica tapar otras cosas, porque si vos te fijás, cada tanto, todos los días, hay un título de Cristina Fernández, que desde el punto de vista jurídico no es nada, es de rito, es una foja. Sin embargo, algún colega descubre, Cristina, esto, por ejemplo, cuando le confirmaron por 2-1 el embargo del dinero de Florencia, el título es confirman el embargo a Florencia, y es un fallo que ya estaba, no iba a cambiar mucho. Sí. Y otro dato, se está embargando a gente antes de ser indagada. No hay muchos antecedentes en la Argentina. Uno, cuando se lo cita a declarar, ejerce su derecho de defensa, y cuando se lo procesa, punto 2, embargar sus bienes. Acá en ese caso, que tiene que ver con el dinero de Cristina, en la causa donde eventualmente está el Otesur, los sauces, se le embargó y se inmovilizaron los bienes antes de ser escuchada la persona acusada. Bueno, esta semana hubo, que vamos a ver qué pasa la semana que viene o otra semana, pero un funcionario público adelantó incluso ya procesamientos sobre una determinada causa fiscal, que es un bochorno. Un funcionario público adelantó procesamiento. Uno se pregunta cómo. ¿Trabajan en conjunto con los jueces? ¿Saben lo que un juez ya va a decidir? Realmente es muy peligroso. Ojo con las operaciones. ¿No? Yo le explico a la gente que la justicia federal, los fiscales no detienen a nadie. Veo porque hubo un WhatsApp de un fiscal llamado Guillermo Marijuán, que andaba por el sur con muchas camperas. Bueno, él dijo, la vamos a detener. ¿Se acuerda cómo dijo? Ningún fiscal puede detener, puede pedir la detención. En la Argentina, de acuerdo a nuestra Constitución, la única persona que ordena una detención o un allanamiento es un juez de la causa. Digo, porque se instala lo que dicen los fiscales, trascienden los medios, y después la gente dice, mirá, este fiscal va a pedir la detención. ¿Y qué está pasando con la causa de los Panama Papers?
Digo, ¿se mueve al mismo nivel que todas estas embestidas contra la expresidenta o la tienen dormida? Vamos a aclarar, tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández, como vos, como yo, cualquier persona que sea investigada, goza de la presunción de inocencia y tiene el derecho de defensa en juicio. Digo, parece obvio, pero a algunos medios no es obvio. Porque ya condenan antes de que haya un juicio. Y también desde el mundo de la política. Entonces, esa causa está avanzando. Pero ahí, como no interesa tanto Panama Paper, hay todo lo de información. Pero tampoco es necesario que todos los días sea información, porque la justicia trabaja de otra manera que los medios. Los medios quieren rápidamente un procesamiento, una condena. Y la justicia tiene que tener pruebas, porque sabe que privar a una persona de su libertad es bastante grave. Y me extraña porque los jueces tienen mucho prurito, o tenían mucho prurito, de meter a alguien preso sin garantías. Ahora parece ser que el tema de que alguien vaya preso es como soplar y hacer botellas. Y estar preso es privar a una persona de libertad antes que haya una sentencia. El caso de Milagro. Darío, vos tenés mucha experiencia en tribunales. ¿Recordás un momento de judicialización de la política como el actual? No, y sabés lo que me he dado cuenta, que no se baja desde los medios la realidad. Porque la causa, por ejemplo, de Ercolini contra Cristina es del 2008. Entonces, ¿cuál es la lectura? Ercolini antes no quiso actuar, no vio lo que tenía o tenía miedo. En cualquiera de las tres circunstancias, la responsabilidad es de Ercolini, no del gobierno de turno. Porque si lo presionaron, lo tenía que haber dicho. Si no estaba en condiciones, tenía que haber renunciado. Porque la verdad que desde 2008, recién ahora, 2016, se comienza a investigar algo para atrás, también es perjudiciable, no solo para Cristina, repito, para cualquiera de nosotros, que después de 8 años te empiezan a investigar, también viola el derecho de defensa en juicio. ¿Qué crees que puede pasar con Milagro Sala? Recién lo nombrabas. El gobierno tendría que acatar la decisión de la ONU. ¿Tenés alguna información sobre esto? Hay mucha presión internacional, hay otros organismos internacionales que se han abocado a la investigación y nadie dice, porque todavía no corresponde, que Milagro Sala sea culpable o inocente. Pero mientras dure el proceso, se sabe quién es Milagro Sala, hace tiempo que está detenida, todas las garantías que tenían que ver con cuidado, va a apretar un testigo, que muchos medios difundieron, o va a eludir la acción de la justicia. ¿Ustedes creen que Milagro Sala se puede fugar a algún lugar si es que está libre o con prisión domiciliaria en una zona de Jujuy? No, me parece que... Bueno, todo el país conoce su cara, ¿no? Todo el país conoce su cara. Exactamente. Mal podría esconderse. Iván, ¿vos cómo evaluás la continuidad de la prisión de Milagro Sala luego de esta exhortación del Grupo de Trabajo de la ONU? Mira, te voy a decir algo que me contó Jorge Melguizo, que probablemente acá es un nombre que no le suena a nadie, pero es una persona que fue ministro de Cultura y también ministro de Desarrollo Social del gobierno de Fajardo en Colombia, en Medellín, ¿no? Un gobierno que es reconocido como algo que realmente transformó Medellín y hace que Medellín hoy haya pasado de ser la ciudad más violenta del mundo a un ejemplo, y muchas personas y políticos y funcionarios viajan a Medellín a ver cómo hicieron para combatir el narcotráfico, etcétera, etcétera. Él estuvo en Jujuy hace poco y me contó, una persona que lo llevaron a ver las viviendas de Milagro Sala, y lo que lo sorprendió, y lo voy a citar textual, es que eran viviendas que se construían con o sin transparencia del dinero, eso lo tendrá que ver la justicia, pero donde a las personas no se le entregaban los títulos de propiedad. Vivienda sí, título de propiedad no, y palabras textuales de él, es lo que hacía Pablo Escobar en Medellín, para tener de rehén a la gente. Está bien, pero como intelectual, como persona que piensa como la política un poco más allá, digo, ¿cómo evaluás vos la situación procesal de Milagro Sala? Una persona que está presa sin que, cuando no hay razones objetivas para que lo esté. Detenida por participar de una movilización que es el motivo de la detención. Está detenida por malversación de fondos y defraudación del Estado. Sí. Mira, yo difiero con cualquier método clientelar, lo repudio de que lo use una organización social, hasta cuando lo usan los intendentes y los gobernadores, los repudio exactamente por igual. Pero la detención de Milagro Sala tiene un contenido netamente político. Estuve en Jujuy con una enorme delegación de organismos de derechos humanos y diputados, y sabés que constatamos que lo de Milagro Sala es solo la punta de un iceberg, que desde que asumió Gerardo Morales se desató una cacería contra todo opositor, contra todo luchador, contra todo aquel que cuestione en algo al gobierno de Morales y su vicepresidente, que es del vicegobernador, que es del Frente Renovador. Esa es la situación de Jujuy. Lo de Milagro Sala por ahí es el exponente, ¿no? Y divide aguas, porque acá se hace esta polarización que si decís que está ilegalmente detenida, estás defendiendo a Milagro Sala. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo no tengo nada que ver con las ideas que defiende Milagro Sala. Como te decía, repudio cualquier utilización clientelar de la pobreza, de una, lo que sea.
pero ella está detenida ilegalmente y eso es lo que se está discutiendo y por eso tienen las sanciones que tienen y entiendo que hasta en el propio gobierno ha trascendido que tienen diferencias porque es insostenible seguir teniendo una persona detenida por una manifestación. Disculpame, lo que hoy se ha sabido, al menos lo que supe yo, que la línea diplomática del gobierno está diciendo hay que liberarla ya. Hay un enfrentamiento muy grande del sector político que no lo quiere dejar mal parado a Gerardo Morales, que en esto coincido, Miriam, con vos, ha hecho incluso un atropello a la justicia porque cambió el Superior Tribunal de Justicia al día siguiente que él asumió y puso diputados radicales en el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, la Gustavo, transparencia que prometió. A nosotros nos vestió cuando fuimos. Entonces, la línea diplomática, que viene de muchos fracasos en este momento, le está diciendo al presidente, hay que liberarla ya. Hay que cumplir con este fallo de la ONU. Ayer se liberaron 2 compañeras militantes de la Tupac. Hay 9 personas más y Milagro que están presas. Esto demuestra un poco lo que decía Miriam recién. La situación es de hacinamiento, aparte de la gente. Nosotros estuvimos visitando todas las comisarías, no solo el penal del Alto Comedero donde está Milagro, y es desastrosa la situación en donde están alojadas las personas. Y después quiero repudiar la comparación que acaba de ser con Pablo Escobar y Milagro, porque me parece de mal gusto. Me parece que hay una estrategia de la derecha de vincular a los sectores populares con el narcotráfico porque no tienen posibilidad de defenderse. Y en la justicia hay una historia larguísima en este país de meter preso a los pobres. Esto que ahora recién Darío decía se extendió a la clase política. Bueno, con los pobres es soplar y hacer botella, meterlos presos, porque por las dudas van presos. A partir de esas ideas que desplegaba recién acá vos. Iván, de polemizar. Iván, vos hablabas de malversación y está claro, son delitos, pero la detención es una medida cautelar grave, porque es como una condena anticipada. Eventualmente después a lo mejor hay un juicio oral y la persona es absuelta. No importa el delito que le imputan para tener libertad ambulatoria. Puede ser culpable al final y estar libre mientras dure el proceso. Yo siempre digo que no todos los que están detenidos son culpables y todos los que están libres son inocentes. Entonces, está claro eso. Para tales comentarios, era lo tuyo. Primero, parto de la base, no soy abogado, o sea que si vos aparentemente sabés mucho del tema. Por eso lo aclaraba, o sea, está bien. Yo lo único que digo es que ella no está encarcelada por luchadora social. Es que ahí está el error. Fue detenida por participar en una movilización y después empezaron a agregar causas. Luchador social. Está hoy detenida por malversación de fondos, defraudación de Estado y por millones y millones. Igual sería muy grave porque no hay un tipo penal millones de pesos para detener por dirigente que no social. Se sabe a dónde fueron y en qué se gastaron. Pero el inicio... Perdón, ¿quién compró eso? Eso es lo que se tiene que investigar. Bueno, pero ahora investigación. Lo que vos estás entrando en las cuestiones técnicas jurídicas que yo la verdad que las desconozco. Claro, pero vos dijiste una dirigente social. ¿Cómo se puede detener a alguien por dirigente social? No, dije que no estaba detenida por dirigente social. Pero puede haber alguna posibilidad. Y en la Argentina hay, digamos la verdad, en la Argentina hubo presos políticos. Todos mis compañeros durante el gobierno anterior estuvieron bajo el proyecto X por el solo hecho de ser dirigentes políticos, porque vos leías el legajo que le hacía la gendarmería y decía porque se organiza en tal fábrica, porque hace una huelga, etcétera, etcétera. Los piquetes son criminalizados y muertos por participar en la protesta social argentina, producto de represiones hechas por funcionarios públicos que dicen que se reprima. Digo, el caso de Fuente Alba en Neuquén es notorio porque el Boli y Lescano después fueron presos por protestar. Entonces, eso existe en la Argentina. Ahora, este gobierno está repitiendo un esquema muy grave, porque a la primera opositora que tiene Gerardo Morales, que hace una campe, la detiene y una vez que está presa y detenida le empieza a agregar causas, mientras, como les decía, desata una persecución a los dirigentes obreros. ¿Sabés que todos los dirigentes obreros están perseguidos en Jujuy? Mi compañera Natalia Morales, que fue candidata a gobernador del Frente Izquierda, acaba de recibir una amenaza en su Facebook donde le dicen sos la segunda Milagro Sala. ¿Por qué? Porque estuvo luchando contra los despidos en el Estado. Nosotros, los que fuimos en esa comisión que te mencionaba, terminamos todos en el nuevo proyecto X de la Gendarmería con una carpetita que nos armaron, que denunció el diario Ámbito Financiero, donde decía qué hicimos, qué actividades, qué íbamos a hacer. Ese es el gobierno de ustedes, entonces no te podés mirar y empezar a hacer comparaciones internacionales. Tenés que pronunciarte sobre lo que está ocurriendo, que es una detención política en la Argentina. La verdad que no sé si es una detención política en Argentina. Yo lo que
¿Pero leíste lo que comunicó la ONU, el grupo de trabajo de la ONU? Sí, un grupo de comunicado de la ONU que no es un fallo vinculante, obviamente es un grupo de trabajo que demuestra cierta preocupación por lo de Milagros Sales, y es cierto lo que dicen ustedes también, el mismo fallo, el fallo refería exactamente lo mismo que pasaba cierto con lo que dicen Leopoldo ustedes, que López hay en una Venezuela. discusión dentro del gobierno al respecto a este tema. La verdad que más allá de eso, lo que sí insisto, no está detenida por luchadora social. Bueno, sería rarísimo que lo estuviera. Bueno, está bien, pero algunos dicen que sí. A lo mejor está por eso y se oculta con una figura legal. Esto es lo que hay que... Yo no creo que sea. Eso es lo que se llama criminalización de la protesta. Yo no creo que sea. No, yo no digo que sea, pero y la verdad que ningún gobierno en democracia peleó tanto contra las mafias enquistadas en el poder como este gobierno. Partamos a la base de la provincia de Buenos Aires, que vos conocés muy bien, ya sé, María Eugenia Vidal, en la lucha que da para limpiar el servicio penitenciario y las cúpulas policiales que en muchos casos han sido responsables del delito. Algo que ningún otro político en la provincia de Buenos Aires hasta ahora se animó a enfrentar. Pero cuando la policía le dispara a un pibe, María Eugenia Vidal sale a defenderlo, como fue el metropolitano que le disparó a Lucas Cabello por la espalda, que lo dejó cuadripléjico, y que la que lo salió a defender fue a María Eugenia Vidal. Es muy difícil decir que pelea contra las mafias cuando después las mafias actúan y sale la política a cubrirlos, ¿no? Es una gobernadora que vive todos los días amenazada por las mafias que existen en la provincia de Buenos Aires. Es la primera primera persona que maneja la provincia de Buenos Aires que se animó a enfrentar estas mafias. Esto es reconocido por toda la gente y por eso tiene la imagen que tiene. Es una persona que trabaja todos los días para limpiar un desastre de tranza y de corrupción heredada por lo menos 10 años de gestión en la provincia. Miriam, ¿qué va a pasar con todo este tema de despidos y de... A ver, Berco, sobre este tema tenías una información vos, de que no se ha conocido todavía, ¿no? Sí, es despidos, suspensiones, muchos desocupados que quedan de fábricas. Y esta es la respuesta que se avecina, Gato. Lo votó ayer la CGT en su comisión directiva, pero se viene negociando desde hace 10 días entre la CGT y las cámaras empresarias de las industrias más castigadas por la importación. Más castigadas, digo, en términos de que no solo les cae las ventas en el mercado interno, sino que además aumenta la participación del producto importado dentro de ese mercado interno. Son las cámaras, por ejemplo, de ADIMRA, que son metalúrgicos, del calzado, el vidrio, los juguetes, los textiles, las curtiembres, los gráficos. Todos ellos junto con la CGT van a armar la primera semana de diciembre un foro anti-Davos, como para poner de manifiesto e invitar, lo van a hacer en Parque Norte, van a invitar a referentes, empresarios y gremiales de cada una de estas industrias dañadas para contar cómo la senda en la cual se dirigió, adoptó, la senda que adoptó el gobierno y que ya en algún caso parece no tener retorno, porque como decíamos, hay cadenas productivas que la del jean y los productores de hilados y de telas van encadenadas. Recién en febrero, por ejemplo, se encarga la producción para el verano de 2018. O sea, todo eso ya anticipa que el empleo se va a seguir destruyendo. Lo que está pasando hoy en la industria anticipa destrucción de empleo para el próximo año o año y medio. Esto es lo que van a contar en este evento en el Parque Norte la primera semana de diciembre, después de la conferencia industrial a la cual llama la UIA, la Unión Industrial Argentina, pero en la cual, a diferencia de esta, van a hablar todos exponentes del gobierno. Esto es lo que hace que en la UIA también haya, Gato, cada vez más pulseadas internas, claro, entre quienes dicen ahora también esto no es una estamos lavada... en problema, y quienes dicen mejor llevémonos bien con el gobierno, mantengamos. Bueno, pero ahí está, a eso iba. Esto no es una lavada de culpa o de cara de la CGT frente a esta situación dramática que viven muchos sectores, y de la UIA, que no ha abierto la palabra frente a despido, desocupados, no dice nada. ¿No es un buscar lavar culpas? Sí, se puede leer así. Yo lo leería, Gato, también como lectura adicional, como una expresión de esa interna. Tanto en la UIA como en la CGT hay sectores que quieren salir a romper todo y a denunciar enérgicamente lo que está pasando, mientras que hay otros sectores que priman por ahora, que
por ahora lo que buscan es mantener esa relación con el gobierno. Y organizan el antidavos. Y claro, los sectores que están queriendo protestar son los que se reúnen incluso al margen de las direcciones para hacer expresiones de queja como esta. El problema es que en la CGT son una ínfima minoría y lo que primó fue la cautela y sobre todo el toma y daca con las obras sociales. Miriam, No, que lo dijimos, recordarán ustedes que se votó incluso una ley antidespidos limitada. Nosotros pedíamos una ley con mucha más protección para los trabajadores y trabajadoras, pero se votó una ley antidespidos y la CGT, cuando Mauricio Macri la vetó, no dijo nada. Que ahora llamen a un foro antidavos. Leía también que de esta reunión que tuvieron ayer quedaron en una próxima reunión a la cual van a llamar a otra reunión. La verdad es que es el primer gobierno no peronista en la historia, en muchísimos años, primer gobierno no peronista que pasa todo su primer año de mandato sin que tenga un paro general. Es escandalosa la tregua, los despidos están, las suspensiones, los ejemplos que ustedes ponían, y agregaría el análisis que hacía Berco, la situación internacional que no parece ser muy favorable con las medidas que va a tomar Donald Trump. Todavía no sabemos cuánto de su relato va a poder llevar a los hechos, pero todo indica que no sería una situación favorable para la Argentina. Ahora, ¿cómo están los sectores más sociales? Nosotros estamos, Leonardo. bueno, primero preocupados por la situación, empujando la emergencia social. Esperamos que la semana que viene se pueda tratar en el Senado, logramos acuerdo político ahí, pero también acordamos socialmente. Nosotros venimos sentándonos con la CGT, que no voy a ser exégeta de la CGT y en esta discusión, pero que ya se movilizó a la calle contundentemente, y que este viernes, el 18, el próximo viernes, vamos a ir a la calle de vuelta. Perdón. Vamos a ir a la calle nuevamente, digamos, en este caso por la emergencia social. Nosotros estamos preocupados por este piso de más abajo, que viene complicado, porque esto que vos contás, que tiene que ver con los despidos, por cada despido que vos contaste, yo cuento 4 de los trabajadores informales. Entonces la situación es compleja por demás. Nosotros creemos en la unidad de la acción, en la calle, hay que ir resolviendo las discusiones. Sin duda, nosotros fuimos parte de discutir la ley antidespido, votamos acompañando esa ley, y creemos que, bueno, que la historia demostró que el gobierno se equivocó, la vetó y se siguieron destruyendo empleos, vos lo mostrás todo el tiempo. Hoy estamos con esta agenda. La CGT planteó una unidad con las organizaciones sociales, estamos planteando la necesidad de conformar un nuevo movimiento de trabajadores que integre a estos laburantes que siempre estuvieron afuera, y el viernes que viene vamos a la calle por la ley de emergencia social. Iván, ¿cómo estás viendo con la situación? Porque muchos califican, y estas medidas muchas veces toman como un gobierno de ricos para ricos, que se olvidó de las clases más sufrientes. Mira, al FMI esta semana Marcos Peña le dijo, en respuesta a algunas cosas que dijo al FMI, nosotros no vamos a ajustar. Ahora, tampoco se puede hacer populismo. Ajuste y populismo son 2 caras de la misma moneda, pero son no 2 caras... Iván, ¿no ajustaron No, todavía? no ajustamos. Nada. No. Las tarifas. A ver, el nivel del porcentaje de la población asalariado registrado es más alto hoy de lo que era en el 2012, el 2013 o el 2014. El empleo. Pero disculpa, el eufemismo sinceramiento es un ajuste, digamos. El empleo es una de nuestras obsesiones. Y nosotros compartimos la preocupación de Leonardo, de Miriam con el empleo. Pero también Leonardo no puede olvidarse, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires hacía 1 año que no se pagaban los comedores escolares. Hacía 1 año que no se pagaban los insumos médicos. El correo no entregaba, el correo no entregaba los impuestos inmobiliarios por la deuda que el Estado tenía con el correo. O sea que, partiendo de esa base, lo que nosotros estamos buscando siempre es, por un lado, ampliar la red de contención. Correo que vació Macri. Reparación. Y sin ser en el discurso. Y lo tuvieron que restatizar porque lo dejaron a la miseria. Estamos hablando de cuántos años del gobierno de Scioli y del kirchnerismo. No lo defiendo a Scioli. No lo defiendo a Scioli. Sincerar el discurso. No lo defiendo a Scioli. La devaluación es una Tenés que hablar de lo que están haciendo ustedes. Ustedes ya gobiernan hace casi 1 año. Estoy diciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros? La devaluación no es un ajuste. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La inflación no es un ajuste. Bueno, hablamos de inflación. Los despidos también, Leonardo, y la CGT llama a una reunión para convocar otra reunión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por un lado, siempre ampliando la red de contención social, asignaciones familiares, AUH, reparación histórica a los jubilados. Por el otro lado, buscando crear las condiciones de algo que no existe en Argentina hace por lo menos 5 años,
que es crecimiento con inclusión. Y para eso, una medida nomás, los incentivos a las pymes, que son las grandes generadores de empleo en la Argentina. Hacemos una pausa y continuamos aquí con el debate esta noche en Minuto 1.